María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Saludos cordiales, querida familia de Radio María, bendiciones y gracias en la oportunidad de recibir un invitado más en nuestra sala virtual para estos momentos de compartir para con la programación de Radio María. Con nosotros el Padre Jesús Luna, él está desde Ibarra compartiéndonos su participación desde la parroquia La Dolorosa del Priorato, que justo está de fiesta. Bienvenido, Padre. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias por esta oportunidad, por este espacio que me dan. Un saludo también extensivo a todos los que nos escuchan a través de Radio María. Y justamente por estar de fiesta esta parroquia es que vamos a conversar de este tema con el Padre, un concierto que nos brindará. Su música también es escuchada aquí en Radio María y más adelante nos va a comentar también dónde podemos ubicar su composición musical en las redes sociales. Pero vayamos desde un inicio, Padre. ¿Nos puede dar una breve referencia de su llamado vocacional y también de su vocación al canto? Sí. Bueno, yo tuve el llamado de Dios al sacerdocio a muy temprana edad. A los 9 años yo estaba claro de ese llamado del Señor. Este llamado, ¿cómo se dio en mí? Pues mi madre era muy cercana al Señor, muy religiosa, mi padre también. Ella en las noches, después de cenar, ¿no? Se quedaba un ratito, ¿sí? En la sobremesa, conversando con nosotros y ella siempre sacaba temas, ¿no? Espirituales, religiosos. Y lo que le encantaba conversarnos es un poco la historia de la salvación, ¿no? Por ejemplo, empezando por Abraham, Moisés, bueno, los jueces, Sansón, ¿no? Y así. Y aquello me llamaba mucho la atención, me impactaba, me gustaba. Yo lo oía, lo escuchaba con mucho agrado, ¿no? Y sabía estar pues muy atento. Ella contaba con qué vivacidad, como que hubiese estado participando, mirando los hechos, las gestas, ¿no? Por así decirlo, de ese tiempo. Entonces, eso me impactaba, me enamoraba, ¿no? Nos contaba mucho también la llamada, por ejemplo, del Señor, que hizo, por ejemplo, a Samuel, ¿no? Etcétera, etcétera, y así pues a otros tantos que hace el Señor en el Antiguo Testamento. Y luego pues también la vida de Jesús, sus milagros, ¿no? Nos contaba también de la Virgen. Bueno, todo aquello, desde muy niño, me fue despertando ese deseo de conocer más profundamente a Dios. Y a los 9 años tuve yo un sueño medio parecido al de San Juan Bosco, ¿no? San Juan Bosco también tuvo un sueño. Bueno, yo relaciono un poquito esto porque cuando tenía 12 años por primera vez empecé a leer la vida de San Juan Bosco. Antes no la había leído. Entonces a los 9 años tuve un sueño donde Jesús se me aparecía, ¿no? Pero no como el típico Jesús de pelo largo, con la barba, ¿no? Más bien un Jesús quizás ya de nuestro tiempo, con el pelo corto, ¿no? Pero que me hablaba del Padre Celestial, ¿sí? Y bueno, y yo le preguntaba, ¿y cómo sé que tú eres verdaderamente hijo de Dios? Él me decía, mira, te voy a demostrar, ¿no? Mostraba esos poderes de alguna manera sobre la naturaleza, eso se daba en el sueño. Mira, yo tengo, decía, poder sobre lo atmosférico. ¿Quieres que haga llover? Y bueno, y hacía llover.
puedo hacer que las nubes se vayan. Y entonces hacía sol. Y bien, y luego me comenzó a decir la misión que yo debería tener más adelante, ¿no? Me mostraba unos corderos, pero antes estos corderos eran, ¿no? Como lobos, como perros. Bueno, ahí en el sueño no distinguía muy bien, ¿no? Pero luego, pues, no, me decía, esto es lo que tienes que hacer. Y luego los veía hechos ovejas, corderos. Esta es tu misión. Entonces, poco a poco yo le había dado vueltas al asunto y con el tiempo entendí lo que Dios quería, ¿no? Que a la gente se le ayude a ser personas buenas. Y pues eso me quedó ese sueño y siempre, ¿no? Despertó ese deseo del sacerdocio. Entonces desde muy pequeño quería ser sacerdote y lógicamente pues, y lo tenía muy claro, porque hay sacerdotes religiosos y sacerdotes diocesanos. ¿No? Y entonces, pues yo lo tenía muy claro de ser sacerdote diocesano. Entonces, así empezó un poquito mi vocación y luego hubo, a la edad de 12 años, un sacerdote que se dedicaba a recorrer las escuelas de Ibarra buscando vocaciones sacerdotales, ¿no? Y entonces fue a la escuela donde yo estaba y nos invitó. Y así empezó la relación también con este sacerdote muy santo que ya falleció, no muy santo, el padre Juan Cervantes. Entonces comenzó ese- esa cercanía con él y él me fue introduciendo cada vez más en, ¿no? en la vida del Señor. Nos enseñaba sobre la Biblia en su propia casa, nos daba también ya un poquito de latín, decía, es bueno que ustedes conozcan el latín, nos daba clases de latín. Bueno, y así fue madurando esta idea, ¿no? Del llamado que me hizo Dios al sacerdocio. Y luego pues ya entré al seminario, bueno, fui a estudiar en la universidad y luego pues ya me ordené de sacerdote por gracia de Dios, ¿no? Entonces un poquito fue así el llamado del Señor y hasta que, bueno, pues el Señor me concedió ya el don del sacerdocio, ¿no? Que fue en el año 2000, en el año 2002. Y Bendito luego pues sea mire, Dios. ¿Y de dónde la afición del canto, padre? sí, bueno, sí, este don, porque es un don del Señor que me ha regalado. Pero lo heredo un poquito de mi padre, de mi familia, ¿no? Mi padre sabía tocar la guitarra, tocaba el requinto, era requintista, tocaba la prima, como se decía, o punteaba, ¿no? Bien, entonces él desde niños, bueno, nosotros en primer lugar pues veíamos cómo tocaba, venían mis tíos, ¿no? Mi papá le invitaban, bueno, pues a algún programa para alguna presentación y él iba, lo hacía con todo gusto, le gustaba, ¿no? Y pues ya en nosotros también fue despertando ese deseo de aprender, ¿no? De aprender a tocar el instrumento, la guitarra. Y él nos enseñó. Yo a los entre 8 años y 9 años empecé ya a tocar la guitarra, a poner los primeros acordes, los primeros rasgueos. Y luego pues ya fue un autoeducarse, ¿no? En la música, porque bueno, mi papá sabía algo, eh, entraba más a la música nacional de nuestro país, pero luego pues ya me interesó también otro estilo de música, ¿no? Un poco las baladas, mi papá no muy las baladas, no le gustaba mucho eso. Entonces ya fue un aprender ya un poco más personal, también ayudado por mis hermanos, ¿no? Que tenían unos años más que yo. Un hermano tenía 3 años, el otro tenía 5 años, ¿no? Y con la ayuda de ellos fui también avanzando. Claro, mi aprendizaje fue un poco empírico. No hice un curso de música ni nada, ¿no? Pero de ahí empezó y luego a cantar y en la escuela ya me pedían que cante, en el colegio también, que toque, bueno, y así fue con los amigos y poco a poco. Pero este padre que yo le contaba anteriormente, el padre Juan, ¿no? Él como nos invitaba a la casa, nos invitaba también a la misa, él me fue introduciendo también en la música religiosa, ¿no? En la música litúrgica. Entonces a los 12 años empecé también a tocar ya en las iglesias, a cantar, ¿no? Y cantaba en la misa diaria, por ejemplo, ¿no? Él nos llevaba, estábamos con él, nos hacía participar. Fue un momento, fueron años muy bonitos que me ayudaron para acercarme al Señor, hacer oración. Bien, así apareció pues no, esta afición y esta vocación también de la música. Y luego pues a los 15 años escribí mi primera canción a la Virgen María, ¿no?
porque en el colegio se hizo un concurso de música de canciones a la Virgen, canción mariana. Entonces ahí participé y quedó ahí, ¿no? Con el tiempo, pasó mucho tiempo y empecé a desempolvar la canción y a decir, a ver, es que lo hago un poco más profesionalmente, ¿no? Aunque yo me resistí un poco a hacer, digamos así, este don, llevarle poco más profesional, ¿no? En ese estilo, porque siempre me he cuidado, he sido un poco de pasar más desapercibido. Pero bueno, el Señor también ya me fue empujando, porque si me ha dado dones no es para mí ni para guardarlos, ni para perderlos, ¿no? Y ni simplemente para conservarlos, es para crecer y para dar a los demás. Entonces, desde esa perspectiva, pues el Señor me fue sacudiendo, empecé a escribir más canciones y luego pues a grabar y a publicarles, ¿no? En concreto ahora tengo como 15 canciones. El primer álbum está como acabado, que se llama Volver, ¿no? Compuesto de 9 canciones y ahora estoy trabajando en el segundo álbum, que va a salir con 10 canciones. Por el momento ya les tengo grabadas, ¿no? 6 canciones, de las cuales 4 ya están al público. Dentro de poco también, en el mes de mayo, lanzaré una nueva canción dedicada a la Virgen María. Perdón, dedicada a la Madre. En este caso voy a hacerle dedicada a la Madre terrenal, ¿no? Porque bueno, yo también tengo un especial cariño a mi madre y ha sido también inspiración para mí, dentro de la vocación, ¿no? También, entonces, como una gratitud también que le tengo a ella. Y he compuesto pues canciones también basadas en ella y bueno, pues en las madres también que he conocido, en las madres que he conocido en las parroquias, ¿no? Y que también se han portado como madres para mí, ¿no? En ese cuidado muy, digamos así, muy cercano, un cuidado exquisito también que han tenido conmigo, ¿sí? Y eso también humanamente a uno ayuda, ¿no? Entonces, en gratitud, aquello también, escrito, en concreto tengo 2 canciones dedicadas a la Madre Terrenal, ¿no? Una que ya está lanzada, ¿no? Le lancé hace 2 años, ¿sí? Al público, que se llama Madre, tu fuerza en el dolor. Y ahora pues la otra canción se llama Exaltación a la Madre, que saldrá en el mes de mayo. Y principalmente quisiéramos resaltar este aspecto, Padre, de el que las madres puedan contar esas historias de la Biblia. Dios sabrá cómo hace que esa semilla genere en los hijos más sacerdotes, mejores sirvientes en la iglesia. Y segundo, recalcar también esa oportunidad que tenemos en nuestro programa de apadrinar las vocaciones justamente para rezar por nuestros sacerdotes. Pero avancemos en los temas, Padre. Ahora, ¿qué le parece si nos cuenta algo sobre la iglesia en la que está sirviendo ahora y el motivo por el que se da esta obra por la que tendremos el concierto? Sí, muy bien. Ahora estoy en la parroquia La Dolorosa de Priorato de Ibarra. La Dolorosa del colegio, ¿no? En Priorato de Ibarra. Ella es la patrona. Entonces, estoy ya en esta parroquia unos 7 años y 4 meses. El señor obispo, pues, de ese tiempo, pues, me dio el nombramiento y estoy aquí. Y para mí fue como una bendición, porque yo, desde el colegio, yo aquí estudié en el Colegio Sánchez de Cifuentes, aquí en Ibarra, ¿no? Es un colegio de los salesianos que nos inculcaron ese amor a la Virgen Dolorosa del colegio. Entonces, desde ahí tengo, ¿no? Una especial devoción a esta vocación. Y para mí, ¿no? Fue como una bendición que me hayan mandado. No, me hayan dado el nombramiento para ser párroco de aquí, de esta parroquia La Dolorosa de Priorato. Le tengo un especial cariño y bueno, pues por eso le digo que ha sido una bendición, ¿no? Para mí. Bien, y entonces miren, estoy aquí durante ese tiempo ya y tenemos algunas obras materiales, necesitamos, ¿no? Algunas obras materiales. Ahora en concreto, bueno, hemos reformado un poquito la iglesia, la hemos reestructurado, la hemos restaurado porque las paredes también estaban un poco malas, ¿no? Bueno, hemos hecho algunas cositas en la iglesia. Y también necesitamos salones para la catequesis, todo aquello. Entonces, la casa parroquial estaba construida solamente en la planta baja. Ahora ya la he empezado a construir la planta, no la primera planta, podríamos decir, primer piso. Entonces ya tenemos en paredes, ya está puesto techo, hemos hecho instalaciones tanto de agua como de luz, pero necesitamos seguir trabajando.
Y lo necesitamos porque para la catequesis mismo, para las reuniones de los diferentes movimientos que existen en la parroquia, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay mucha actividad aquí. Entonces, para eso necesitamos salones. Y contamos solamente con un salón ahora, ¿no? Contamos solamente con un salón y nos hace falta más salones. Entonces, con ese objetivo hemos construido la segunda parte y nos falta terminar. Nos falta todavía, para poder terminar, con unos $24,000 todavía, ¿no? Entonces, a lo largo de este tiempo hemos ido sacando fondos con rifas y hoy se nos ha ocurrido hacer un concierto también para sacar fondos, pero hay que tener presente lo siguiente. Ahora estamos en las fiestas de la Virgen Dolorosa del colegio. El día propio es el 20 de abril. Sin embargo, como hemos pasado recién, ¿no? La Pascua de Resurrección, digamos así, ¿no? Y luego la octava de Pascua. Entonces no hemos hecho enseguida las fiestas, sino que le hemos postergado, porque la octava de Pascua se vive como un solo día, esos 8 días, ¿no? Y luego pues ya para un poquito también ir con las personas, con los fieles, ¿no? Incentivándoles e induciéndoles ya a esta fiesta, hemos empezado el sábado anterior con el pregón de fiestas. Entonces, a partir de ahí, hemos empezado el pregón de fiestas y ahora estamos ya con el docenario. Entonces, tenemos algunas actividades, pero en concreto, el 1 de mayo se va a hacer el concierto de música católica. El primer concierto que se va a hacer aquí en la parroquia va a ser un poco novedoso para la parroquia, para los fieles, ¿no? Y también pues para algunas personas que estén de visita, porque justo nos cae el feriado también. Entonces, se ha programado este concierto en el contexto de las fiestas patronales. Primero, para alabar a Dios, ¿no? Para alabar a la Virgen María, hacer un ratito de oración, encontrarnos como familia que somos de Dios, ¿no? Hacer esa oración y luego secundariamente, pues sacar un poquito de fondos para esto que les estoy contando, para continuar con las obras, ¿no? Principalmente, pues, como les decía, la primera planta de la casa parroquial. El concierto se va a hacer, está aquí mismo en Priorato, en una cancha que está junto, solamente se pasa la calle, ¿no? Muy cerca de aquí, en el parque que se llama 6 de octubre, hay una cancha cubierta y ahí será el concierto. Entonces va a ser el 1 de mayo a partir de las 7 de la noche. Va a haber dos concertistas, por así decirlo. En primer lugar, abrirá el concierto el coro del Movimiento Juan 23 y luego pues entrará mi persona a continuar con el concierto, ¿no? Tenemos más o menos programado unas 2 horas y medias de concierto. Bien, las entradas se están vendiendo aquí mismo en la parroquia, ¿no? Se están vendiendo aquí en la parroquia. Eh, Hemos puesto, más que poner, digamos así, ¿no? Decir cuánto cuesta el concierto, porque suena un poco feo, ¿no? Pero hemos puesto una colaboración de unos $5, porque la idea es más bien colaborar, ¿no? Y si alguien quiere voluntariamente colaborar más, pues bendito sea el Señor, porque eso nos viene bien, ¿no? Entonces el concierto está estructurado de esta manera. Muy importante colaborar con nuestros párrocos, con nuestros religiosos y muy importante también recordar lo que justo al inicio dijo el Padre Jesús. Esto está para alabar al Señor, para pasar un momento ameno, para darle gracias a Dios por todo lo que tenemos y ahí es donde se necesita nuestra colaboración. Estamos con el Padre Jesús Luna, nos conversa sobre la parroquia La Dolorosa, los proyectos en el lugar, esta actividad especial, el concierto que tendremos el 1 de mayo, justamente para ayudar en las obras de evangelización en el sitio. Si usted tiene alguna inquietud, escríbanos en los comentarios del chat en vivo de esta transmisión o también al número de WhatsApp de Radio María 098-400-3456. Padre, ¿qué les diríamos a quienes se dedican en la música católica a servir al Señor, justamente para animarlos a seguir este camino? Pues nada, decirles adelante, que es importante, ¿no? Si Dios les ha dado ese don de cantar o ese don de escribir también, ¿no? Porque a veces hay cantautores, que mejor sería todavía. Ese don es para los demás, ese don es para compartirlo, no es para guardarnos. El Señor nos tomará cuenta de los dones que nos ha dado, por tanto, hay que hacerles producir. Primera cosa, entonces, animarles. Segundo lugar,
es un espacio para encontrarnos con Dios. Qué bonito, ¿no? Inspirarnos en Él. Así como la gente se inspira en un paisaje, en una persona, en una mujer, en un hombre, yo qué sé, ¿no? Entonces nosotros inspirarnos en el Señor. Y a través del canto, pues Dios nos habla también. Dios nos dice, nos inspira. Algo nos está pidiendo a nosotros, en primer lugar en concreto, y luego también a través de nosotros a los demás. Entonces, aprovechen. Eh, yo les diría también, escriban, si tienen ese don de escribir, ante el sagrario, conversando con el Señor, ¿no? Haciendo o escribiendo lo que Él les pida, no solamente nuestro pensar humano, sino lo que Él nos pida. Entonces, ahí va a ser algo mucho más profundo y que toque también los corazones, ¿no? Y miren, cantar es orar, ¿no? Es orar, conectarnos con Dios. Entonces, tenemos que aprovechar esto. En primer lugar, nosotros mismos nos conectamos con el Señor y le decimos con nuestras fuerzas. Quizás cuando cantamos, eh, eh, por así decirlo, ¿no? Utilizamos todo nuestro ser, la mente misma, nos concentramos más que quizás a veces estar diciendo una oración que está muy bien también decirlo, ¿no? Una oración vocal. Por ejemplo, el Padre Nuestro y la Ave María, que está basada en la Sagrada Escritura mismo, ¿no? Que el Señor mismo nos ha enseñado. Pero a veces lo rezamos mecánicamente, pero quizás cuando cantamos nos concentramos un poquito más la mente, los sentimientos, el corazón. Entonces yo sí les animo desde esa perspectiva. Y de esa manera también ayudamos a los demás para que entren en ese contacto con Dios y se concentren también un poquito más, ¿no? Y la música tenemos que saber, ¿no? Que ayuda mucho a tener esa presencia de Dios. Porque uno puede estar trabajando, pero se pone música religiosa, tiene esa presencia de alguna manera de Dios, ¿no? Entonces, la música ayuda mucho, ¿no? Miren, la persona si está, a veces hasta los chicos están haciendo deberes, están con música, ¿no? Están trotando con música, están conduciendo con música, están haciendo otro trabajo, bueno, con música. La música se le utiliza mucho y qué mejor que sea la música cristiana, católica, ¿no? Utilizarla para tener esa presencia divina, esa presencia de Dios. Entonces les animo mucho y miren, y si les invitan a cantar en una iglesia, es lo mejor, es lo más alto que podemos llegar, cantarle al mismo Dios verdaderamente presente con su cuerpo, su alma, su divinidad en la Eucaristía. Cantar en la misa es mucho más que dar un concierto, ¿no? Es lo máximo, ¿no? Es lo máximo que nosotros podemos tener. A veces he escuchado con un poco de pena que dicen, no, yo no he dado un concierto, solamente he cantado en la misa, pero no sabemos lo que estamos diciendo entonces, ¿no? Imagínense cantar en la misa, cantarle al mismo Dios con su presencia real ahí, es lo máximo, es lo máximo. Por eso vayamos, cuando tengamos que cantar en la misa, ¿no? Vayamos como que vamos a hacer lo máximo, ¿no? Vamos a estar con lo máximo. Por eso invirtamos todo nuestro ser ahí, ¿no? Todos los dones que el Señor nos ha dado y devolverle más bien a Él mismo, porque Él nos ha dado y lo devolvemos de lo que Él mismo nos ha dado, ¿no? Habiendo utilizado, habiendo producido. Y antes de finalizar con su bendición, Padre, quisiera que nos referencie dónde podemos encontrar su música, sus canciones, y si es que ahí también podemos encontrar ese primer tema a la Virgen María que ha compuesto. Principalmente mi música lo tengo solamente ahora subido en la plataforma de YouTube, ¿no? Y me encuentran con mi nombre, Jesús Luna. Jesús Luna, ahí me encuentran, ¿no? Ahí estoy pues así vestido. Ahí utilizo más el negro, vestido de sacerdote, y me pueden identificar muy fácilmente. Sí, solamente en esa plataforma, no sé si con el tiempo ya vaya trabajando otras plataformas, sí. Muy Por el importante, momento tengo subido, como decía, muy importante cuando entremos por a el la momento tengo plataforma, subido unas no 13 nos olvidemos canciones. de dar el Luego, like pues, como les a decía, en los mayo subiré artistas una que más. Y en comparten. octubre haré una más. Sí, padre, perdón, decíamos, muy importante, no nos olvidemos de dar esa ayuda también con los likes en los videos que subimos en el internet, para así también animar a nuestros artistas, en este caso a nuestro sacerdote. Un gusto, padre, compartir estos minutos. Terminemos con su bendición. Muy bien, gracias. Gracias a todos los que me escuchan. Gracias, Enrique, por esta oportunidad. Me siento muy agradecido. No, así también un poquito, pues,
ampliamos para que se conozca este concierto. Dios le pague, que el Señor le bendiga abundantemente. Y aquellos que vengan, pues son bienvenidos y que el Señor les restituya infinitamente más de lo que ustedes nos puedan colaborar.